Hola, hola, estamos de vuelta en este programa de la hora fiscal. Muy buenas tardes amigos, compañeros abogados. Yo soy Luis Alberto Olivares Villegas. Es grato para mí estar aquí compartiendo un tema muy destacado en derecho fiscal, ya que el día de hoy estaremos hablando sobre las contribuciones y cómo se clasifican jurídicamente. Para ello nos acompañan los licenciados en Derecho Juan Andrés Rosas Tobar, Odalis Andrea Rubio Gómez y Dulce María Ramírez Zárate, quienes nos otorgarán información relevante sobre el tema y su punto de vista respecto a los temas tratados. Comenzamos primero que nada abordando lo que son las contribuciones para irnos adentrando con el tema. Las contribuciones son las aportaciones en dinero o especie que con carácter general y obligatorio deben hacer al Estado los particulares bajo un régimen jurídico de derecho público para cubrir el gasto público. Bueno, ¿cómo se clasifican las contribuciones? Vamos a iniciar con el Código Fiscal de la Federación, en donde vamos a estar estudiando disposiciones generales del derecho fiscal. Entonces, hasta aquí, ¿en dónde se clasifican las contribuciones? Siendo en el artículo 2 que establece las contribuciones se clasifican en el puesto de aportaciones de seguridad social, contribuciones a mejoras y derechos. Pueden verse clasificados en 4. El primero son los impuestos, que es lo que dice el código. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Esto se refiere a que si ellos caen en un hecho generador que menciona la ley corresponde a un impuesto de la actividad que genera el contribuyente, ya sea persona moral o persona física, va a tener que pagar impuestos. Un ejemplo utilizamos los abogados. Cuando prestan un servicio van a recibir el pago de honorarios y en ello es donde ustedes van a tener que determinar el pago de impuestos y el cual van a pagar. Como punto número 2 está aportaciones de seguridad social. Como dice en la fracción 2, aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Las personas que se benefician de en forma especial son servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Como tercer punto tenemos las contribuciones a mejoras. La fracción tercera es contribuciones de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Es decir, aportamos una cantidad a los integrantes de una colonia y la otra cantidad del ayuntamiento. Como fracción cuarta tenemos derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Aquí estos derechos se refieren como cuando nosotros solicitamos un acta de nacimiento y pagamos una cantidad para obtenerla. Bueno, me gustaría ceder la voz a la abogada Dulce para que continúe explicándonos estos maravillosos temas. Contribuciones fiscales establecidas conforme a los principios constitucionales, impuestos sobre el patrimonio, el consumo y el ingreso. Los principios son elementos que contienen un valor considerado y reconocido por un legislador y son entendidos como encargados de optimizar los derechos fundamentales. Vamos a partir del artículo 31 constitucional, fracción cuarta, que nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la Federación, del Distrito Federal o del estado o municipio en el que se resida, de una manera proporcional y equitativa que disponga la ley. De estos se desprenden los principios de generalidad, obligatoriedad, vinculación al gasto público, principio de proporcionalidad, de equidad, de legalidad o de reserva de ley. Ahora bien, hablando sobre los impuestos, específicamente del patrimonio, podemos decir que es un impuesto directo y personal que se aplica individualmente a personas físicas y no recae sobre ingresos o transacciones, sino sobre el valor total de los bienes de un sujeto pasivo. El impuesto al consumo recae sobre el consumo, valga la redundancia, de ciertos bienes o servicios que son considerados como no indispensables, cuya tarifa puede variar entre el 4, 8 y 16%.
En nuestro país nos rige un impuesto al consumo denominado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y un impuesto al valor agregado, popularmente llamado IVA, que se aplica a todos los bienes y servicios. Por otro lado, el impuesto sobre la renta recae sobre personas físicas y morales. Es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio de un contribuyente, por lo que tanto las personas físicas como las morales están obligadas al pago de este impuesto. Y este impuesto se puede subdividir en dos, como impuesto estatal y como impuesto federal. Los impuestos federales son aquellos que están por toda la república, no importa en el estado en el que estés, ahí van a estar y tú estás obligado a pagar como contribuyente. Y como un ejemplo podemos estar hablando del IVA y pues de este mismo impuesto sobre la renta. Ahora hablando sobre los impuestos estatales, estos son aquellos que están determinados por cada estado. A lo mejor pueden repetirse en algunos, pero casi siempre van a estar con tasas e importes diferentes a los cuales nosotros habremos estado acostumbrados a pagar. Un ejemplo de esto puede ser el impuesto sobre nóminas, es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores con nóminas. Específicamente por este rubro deben de pagar un impuesto sobre estas mismas nóminas. Para ejemplificar un poco mejor lo anterior, primero tenemos contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos, y estos contribuyentes a su vez se dividen en lo que son personas físicas, como tú y como yo, personas individuales, y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto básicamente son las empresas, asociaciones, sociedades, organizaciones que siempre están respaldadas bien sea por otras personas morales o por otras personas físicas. Ahora cedo la palabra a la abogada Odalis para que nos aporte de su experiencia en estos temas. Gracias, Dulce. Comenzaremos primero con lo que es el impuesto al valor agregado. Respecto a este tema, recalco que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo, que agrava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios principalmente. Además, es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo de cada persona. Es por ello que en cuanto más productos o servicios compres, más IVA pagarás. Haciendo énfasis al IVA, dispongo que es una de las fuentes de financiamiento más importantes para los estados, ya que cada país establece una tasa de IVA diferente, según crean convenientes. Sus características son que es un impuesto plano o regresivo, es decir, que es la misma tasa para todos, independientemente de los ingresos del contribuyente al que se le esté cobrando dicho impuesto. Otra característica importante es que es un impuesto proporcional, ya que es un porcentaje determinado que se aplica a todos los productos y servicios. El IVA se establece en México en 1980 y se rige por la ley del impuesto al valor agregado. Ahora bien, otro de los temas fundamentales de los cuales quiero hacer mención es el impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones. Es el importe de los ingresos que obtiene el Estado o el municipio por las imposiciones fiscales que, de manera unilateral y obligatoria, fijan a las personas físicas y morales sobre la producción, el consumo y las transacciones. El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de alcohol, cerveza, gasolina y tabaco. Es indirecto como el impuesto al valor agregado, es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que trasladan o cobran a sus clientes. El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo porque grava las transacciones, grava el valor en el que se va incrementando el bien o el servicio a lo largo de la producción y distribución, grava el volumen de negocios neto independientemente del número de transacciones que se realicen. Y por último, el impuesto de las transacciones se trata de un impuesto de base amplia,
Esto quiere decir que cubre con todos los activos financieros negociables, acciones, bonos, futuros, opciones y otros derivados financieros. Y tasa relativamente reducida de 0.5 o de 1% del valor de las transacciones, que dificulta y desmotiva su elusión. Cedo la palabra a mi compañero Andrés para que refuerce el tema y nos complemente la información recabada. Claro que sí. Muchas gracias, Odalis. Quiero comenzar con lo que es el impuesto al comercio exterior. Debo decir que los impuestos aduaneros son aquellas contribuciones que deben abonarse en la aduana cuando ingresan o salen productos del país. Se sabe que como parte de su política de facilitación del comercio, el gobierno mexicano contempla dentro de su legislación una serie de contribuciones y aranceles a la entrada y salida de mercancías de su territorio, que constantemente se actualizan para responder a la dinámica del intercambio mundial de productos. Así, la Logística y Comercio Exterior en 2018 permitió a la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria lograr una recaudación bruta anual de más de 949,000 millones de pesos, y en 2019 podría superar esta meta, ya que a noviembre de este año casi alcanzaba los 900,000 millones de pesos en ingresos tributarios totales. No obstante, la tasa que corresponde a ello es de un 16%, lo estipula el artículo 1 y 27 de la Ley del IVA, ya que establece este gravamen obligatorio a todas las personas físicas y morales que importen bienes o servicios en territorio nacional. Ya para cerrar los temas de la sesión de hoy, les hablaré de la doble tributación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sobre este tema expongo que la doble tributación nacional o interna existe cuando un mismo ingreso está sujeto al pago de obligaciones tributarias distintas, o cuando dentro del mismo estado un mismo ingreso es gravado por dos o más impuestos. Por ejemplo, esto sucede en el caso de los artistas. Ellos pueden obtener ingresos por la realización de un concierto en su país de residencia fiscal. Sin embargo, también pueden salir de gira al extranjero y obtener ingresos. Pero en el caso de un residente en México, deberán acumular a sus demás ingresos obtenidos en territorio nacional aquellos procedentes del extranjero derivados de las presentaciones que realizaron, pudiendo acreditar el impuesto pagado en el extranjero bajo las reglas o aplicar el tratado para evitar la doble tributación que tenga celebrado nuestro país con el otro estado contratante. Es de vital importancia para la sostenibilidad de todo tipo de empresas. Mantener una tributación sana implica tener claridad sobre los pagos que deben ser realizados, mantener al día las declaraciones, hacer planeación tributaria y no tener atrasado el cumplimiento de las obligaciones fiscales de este tipo con el fin de evitar sanciones. Una mala tributación implica automáticamente una disminución de las utilidades empresariales. Por lo tanto, es importante tener claridad sobre qué impuestos deben pagarse, cómo y dónde. Por otro lado, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México es uno de los instrumentos mediante el cual se ejerce el federalismo mexicano, el que para el caso de nuestro país se puede concebir como el acuerdo en que las entidades federativas, por voluntad propia, ceden a la federación porciones de su poder originario para constituir una unión nacional en la que se interrelacionan los diferentes poderes y los diferentes niveles de gobierno que la integran, con el propósito de lograr mediante su conjunta participación el desarrollo nacional en los ámbitos político, económico y social. De mi parte sería todo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Andrés, Odalis y Dulce. Es un gran honor estar con ustedes el día de hoy en este programa de La Hora Fiscal. Gracias por compartirnos su experiencia en el derecho fiscal. Se les agradece que hayan aceptado la invitación para compartirnos tanta información tan esencial para todas las personas. Gracias por todo. Antes de decir adiós, quiero agradecer a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy por dedicar un espacio de su tiempo, pero sobre todo se les agradece que quieran aprender derecho fiscal, y qué mejor que dedicarle unos minutos a este programa donde conocerán desde las voces de grandes especialistas. Bueno, mi gente maravillosa, llegó el momento de terminar la transmisión. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación. Que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.